Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos topen. Ahorita estamos inaugurando el podcast de Redes Poder, segundo capítulo de esta nueva temporada, por así decirlo, grabando en este estudio con Soliradio, a quien le mandamos, bueno, a todo el espacio de soliradio.com, pues le mandamos un saludo y un agradecimiento por darnos este espacio para platicar con gente muy interesante, siempre tratando de verlo un poco desde el periodismo. Aquí estamos ya en el Redes Poder Podcast. Está conmigo mi compañero de siempre, Jorge Espejel. Ya me diste. Sí, ya te doy la presentación, compadre. ¿Qué tal? Qué bueno que nos están escuchando, que nos están viendo. ¿Cómo ves la patadita que tenemos atrás ahorita? Sí, ya vistiendo fuerte ya, el asunto, ¿no? Vamos, perros. Se ve igual de peloncito que tú, carnal, el micrófono. El microfonito. Se le ve el chicle a la paleta. ¿Ya? O el cable al micro, en este caso. Y igual de grueso que algo que a ti te guste también, ¿no? Sí. ¿Qué será? Bueno, ahí disculpa también toda la vulgaridad que está escupiendo aquí Gerardo. Y vamos a estar hablando, hace unas semanas llevó a cabo, ¿no? El sábado pasado cerró, pero hace una semana. Como estamos grabando, a lo mejor ya va a ser un par de semanas. Estás ya pensando en prospección. Sí, muy bien. No sabe cómo esta magia de no es en vivo. De la grabación. Se llevó a cabo la Muestra Nacional de Teatro, al mismo tiempo la Muestra Alternativa de Teatro. Festival Alternativo de Teatro. Entonces hubo mucho teatro, digamos. En la comarca lagunera, entiendo puestas buenas, puestas malas, puestas regulares. Chismecitos. Entiendo, hay comentarios también ahí de la organización, tanto positivos como negativos. Y para eso trajiste un invitado muy especial. Así es. Invitamos a Alejandro Alvarado, nadie menos. Ale lleva, bueno, antes que nada, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sí, nadie menos digo, porque pues llevas 35 años haciendo teatro. Entiendo que desde los 17, estando ahí en una escuela de Gómez, en el CONALEP, empezaste a hacer teatro. Entonces, pues imagínate, 35 años, yo tengo 30 años, estás haciendo... Antes de que naciera. Antes de que nacieran. Tú empezaste a hacer teatro, ¿no? Entonces está, pues nadie menos. Por eso digo, para hablar, además de que de cierta forma tú fuiste a ver obras tanto de la muestra, del FAT también fuiste a ver. Fíjate que no tuve oportunidad de ir al FAT, pero pues de alguna forma más o menos estoy enterado de cómo se originó y bueno, pues celebro que hace 2 semanas más o menos, 3, hace 3 semanas, pues esta ciudad se inundó de teatro. Qué chido, sí, eso es a lo que venimos a hablar y justo, Ale, pues con tu ojo estudiado y ya con tanta experiencia, pues seguramente tendremos mucho de qué conversar. No llenaremos la hora probablemente, pero a ver qué sale. ¿Cómo ves? Sí, bueno, es una visión muy particular porque, bueno, en esta ciudad y en esta región existen teatreros muy importantes, teatristas de mucho renombre. Y ahorita que hablabas de mi tiempo en el teatro, pues pertenezco a una generación que ya poco a poco va saliendo. Ahorita hay nuevas generaciones. Me tocó conocer las generaciones pasadas con actores muy importantes. Casi todos se han ido ya. Y bueno, pues ahora nos toca a nosotros estar todavía preservando esta actividad que es esencial e importante para el ser humano y sobre todo pues para las personas que viven en esta región. ¿Te consideras de alguna forma como pionero del teatro en la laguna? No, al contrario, soy heredero de los pioneros del teatro en la laguna. De hecho, los que heredaron a la generación mía también a su vez son herederos de hace mucho tiempo. Bueno, pues podemos recordar las carpas en los años 20, 30, ¿no? El señor Isauro Martínez pues tuvo como 3 carpas aquí en la laguna y la más importante o el más importante fue el Teatro Imperial, que en su momento se iba a convertir en el Teatro Isauro Martínez, ¿no? O en el Cine Imperial más bien. Entonces, es toda una tradición y bueno, nosotros como teatristas en esta generación que me está tocando, pues vamos a tener que dejarle estafeta a las nuevas generaciones. ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones? Entiendo, conoces el origen de cuando se empezó a hacer teatro aquí, luego conoces como de piel propia cómo se fue desarrollando. Hoy, ¿cómo ves a las nuevas generaciones que están haciendo teatro aquí? Pues tienen un panorama difícil. Muy difícil, siempre ha sido un panorama difícil para el teatro aquí en La Laguna, pero digamos que
les tocó una época muy tecnificada, o sea, con mucha tecnología, y de alguna forma eso ha venido a cambiar la forma de ver la vida, ¿no? Las generaciones de hoy pues ya no son como cuando éramos antes. Antes éramos toda una pasión por el teatro. Hacíamos teatro hasta como debajo de las piedras, ¿no? Nuestro único leitmotiv era estar en la escena. Y ahora los muchachos siento yo que tienen pues mucho apoyo tecnológico, pero no tienen esa pasión que nosotros teníamos. Sí. Yo creo que es la diferencia nada más. O sea, nosotros éramos muy apasionados. Sí, pues me encontré una nota de Milenio ya viejita del 2013. Imagínate, ahí dice que tú has presentado 500. Bueno, en esa ahí dice que has presentado 500 puestas en escena, supongo. No obras diferentes, pero puestas en escena me imagino que son 500. Más bien serán representaciones. ¿Qué es qué? ¿Representaciones? Funciones. Funciones, ok. Sí, funciones. Bueno, 500 funciones hasta ahorita. Que por ejemplo, eso de representaciones aquí no se da por obvias razones. Lo que sucede en la Ciudad de México, ¿no? Que le dan su placa de 100 representaciones a la obra tal, de 500, de 2000, no sé. Aquí todavía no se puede llegar a que hay una cartelera constante cada fin de semana, ¿no? No se ha intentado. Creo que incluso hasta hace unos 5 años había una cartelera, había una oferta teatral muy interesante porque... Bueno, yo aparte de ser un teatrista, también me dedico a la promoción cultural y yo estaba trabajando como empleado municipal en el Centro Cultural José R. Mijares. De hecho, casi la mitad de mi trayectoria se originó ahí, desde que empezaba a hacer teatro y todo. Y teníamos el Teatro Jorge Méndez, donde teníamos puestas en escena cada semana. Y luego surgió Plan B, donde también ofertaba puestas en escena. Y digamos que esos eran los 2 espacios que nutrían al público de puestas en escena. Qué chido. Y ahora, como que ha menguado eso, ¿no? Pero pues eso ya depende de los cambios, de muchos cambios políticos, cambios sociales, cambios muy externos, como fue lo de la pandemia y todo lo demás, ¿no? Sí. Digo, pero qué chido que está este movimiento de teatro independiente y a lo mejor si tú sientes a los nuevos teatreros y teatreras, como dijiste, menos inspirados o con menos... Lo que pasa es que es cuestión generacional. Sí, nosotros resolvíamos todo. Si a mí me decían... O sea, no te quedabas de que... No, yo no decía, no se puede. No puedo hacer eso, no se puede, si a mí me decían, tienes que traer un pollo. Lo consigo como... Yo lo hago. Como sea. Ajá. Y una vez lo hicimos con una espuma y se veía tan real en la escena. Pero no dicen, es que no hay pollo. No, es que lo tienes que conseguir. Yo soy de la generación que si íbamos a un teatro, a hacer teatro callejero, oye, nos faltó la mesa, no la trajeron. Ve con una vecina. Pero y luego, ay, ¿cómo resuélvelo? O sea, nosotros, resuélvelo. Resuélvelo, sí. Y dices, ahorita que tenemos toda la mano con la tecnología, pues ya nos hicimos más, digamos más displicentes en ese aspecto, porque todo en estos tiempos a todos se les da hecho, pues, a estas generaciones. O sea, obviamente no los estoy como culpando ni criticando, pero es parte de su contexto generacional. Y como me preguntas, pues yo puedo decir que esa es la diferencia. Claro. Esa es la diferencia, porque talento, no te imaginas el talento que hay aquí en La Laguna. No, imaginas. Sí, pues sí lo hemos presenciado. Tenemos ambos amigos teatreros y sabemos que tienen talento, cabrón. Y no nada más para el teatro, sino para dirigir, para escribir dramaturgias, para hacer crítica de teatro, etcétera, etcétera. Entonces sí hay mucho talento y está cabrón. Por eso... Digo, me imagino que durante los 35 años de tu carrera, alguna vez pensaste hace 20, hace 10, hace 15, que ya venga la muestra, ¿no? Que ya venga la muestra nacional. Pues tiene 42 años que está haciéndose y nunca había venido. Es un hecho inédito. Inédito, exacto. Y es un hecho que creo que se tiene que quedar en los anales de la historia del teatro aquí en La Laguna como algo trascendente. Entonces... La verdad es como sacarse la lotería. Respondió la gente, ¿no? De alguna forma, sí respondió la gente. Lleno. A mí lo que me dio gusto es ver los teatros llenos. No solamente de teatristas, sino también de público en general. Que se llevó una experiencia estética interesante y a la vez reveladora. ¿Qué es estética? ¿No? Como lo visual, o sea... La experiencia es lo sensorial, lo que platicamos ahorita. Ajá. Cuando no nos damos cuenta de que todo está bien hecho, pero sentimos. Ya. Sentimos, o sea, nos mete tanto en la historia que ya no nos fijamos si está bien dirigida, si está bien, o sea, simplemente estamos viviendo la historia. La experiencia estética es esa, lo que te hace sentir
lo que se está presentando frente a nuestros ojos. O sea, entonces, más allá de que la historia o las historias que presentaron hayan sido buenas o malas, o te gustaran o no te gustaran, aquí lo que agradó más es que estaba bien montado. O sea, se veía profesional, ¿no? Te superó la estética, superó la estética al guión en muchos casos, no sé, supongo. Digamos que al público en general, de alguna forma, como es una experiencia nueva, pues lo sorprendió, pero al público en general tampoco se le puede engañar tanto. Algo le brinca, ¿no? A mí, obviamente, me brincó mucho algunas puestas, pero no dejé de apreciar aciertos. Yo cuando voy al teatro voy dispuesto a ver aciertos porque puedo aprender de ellos. O sea, estética también tiene que ver como la presentación del actor o la actriz, ¿no? O es exclusivamente cosas visuales o auditivas. Es todo. Es todo incluido. Porque hay que recordar que el actor es el epicentro de todo. O sea, por el actor se hace todo. No es al revés y no se debe de hacer así. Entonces, cuando un montaje utiliza recursos y efectos que de alguna forma opacan la actualidad, entonces o bien están experimentando cosas para hacer como esos que dicen contreras. Es que sí hay artistas, o sea, y debemos de serlo, debemos ser contreras, porque solamente así se desarrolla el arte. De cuestionar, ¿no? De cuestionar, y solamente así el arte evoluciona, para bien o para mal. Porque, bueno, podemos encontrar en la pintura, pues, toda una serie de corrientes y luego contracorrientes, ¿no? Como el impresionismo viene el expresionismo. El realismo viene el romanticismo. Y así por el estilo, ¿no? Pero, bueno, para eso tienes que ser un versado en eso. O sea, un experto. Claro. O sea, tú no puedes irte a experimentar cuando no has dominado lo concreto. No puedes irte a lo abstracto sin dominar lo concreto. Sí, básicamente no puedes correr sin antes aprender a caminar. Así es. El otro día, hace unos días, estaba polemizando de alguna manera con un camarada de este tema. Y ya vino la muestra nacional. Estuvo también en el Festival Alternativo. O sea, hubo demasiado teatro en poco tiempo. Entonces, ¿qué sigue después? Yo le preguntaba, a lo mejor la idea era, o pudo haber sido, que mientras estuvieran estos proyectos como impulsando mucho el consumo con publicidad por todos lados, a lo mejor hubiera sido buena idea que ustedes, compañías de teatros locales, ya tuvieran preparado algo para que cuando estas terminaran, ustedes empezaran a presentarse en donde siempre se presentan, para ver si al público le quedaron ganas de seguir consumiendo. Como aprovechar la ola, ¿no? Si viene, no sé, es un pensamiento. Si viene la muestra nacional y sí, se montaron 30 y tantas obras de teatro, pero después la gente sigue sin ir. Entonces, a lo mejor el objetivo de la muestra, que entiendo se va moviendo por todo el país, pues a lo mejor no lo cumple. No sé cuál sea tu reflexión al respecto y... Ojo, todavía no sabemos si cumplió o no el objetivo, ¿no? Lo tendremos que ver con el tiempo. Pero ¿cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, siempre se va a cumplir el objetivo en mayor o menor medida. Siempre. ¿Por qué? Porque es un gran esfuerzo que se hace, tanto económico como logístico, como de proyecto y todo lo demás, ¿no? Es decir, si por ejemplo, después de que se terminaron estas dos muestras a la Limón y después se apaga un poco... son los riesgos que se tienen que correr, ¿sí me explico? Es decir, el FAT se hizo con recursos muy autónomos, muy individuales, que como que no quedan ganas o como que no queda el respiro o la energía para seguirlo, ¿no? Entiendo que vinieron, no sé, 6 puestas en escena de otros estados. Entonces, se imaginan todo lo que conlleva... Sí, traerlos, alimentarlos y todo eso. Exacto. Porque desafortunadamente así es en esta vida, en esta realidad, así es. Sí, o sea, hay gobiernos, por ejemplo, el ruso o el cubano, que subvencionan el arte. En nuestros países no es así, ¿no? Entonces, tenemos eso contracorriente. El público pudo disfrutar de, a lo mejor, de 30 puestas en escena, pero se quedó con eso, ¿no? Y la verdad es que aquí en Torreón sí tenemos de alguna forma oferta continua. Sí. Entonces, no creo que se quede tan, digamos, tan descuidado, pues, el punto después de que se haya ido 2 semanas de actividad teatral, digamos,
extraordinaria, ¿no? Y la otra cosa que planteaba, nada más rápido, es le decía a este camarada, al macedonio. Oye, también de pronto les ponen difíciles las cosas. O sea, ¿cuánto te cobra de renta el Nazas? ¿Cuánto te cobra de renta el Isauro? El Garibay. Entonces, me estás diciendo que, pues, para yo sacar la renta del lugar y pagarle algo a los actores y, pues, los costos de producción, pues, lo tengo que llenar y no puedo cobrar 100 pesos. A lo mejor tengo que cobrar 200. Y estamos hablando de que al Nazas le caben, no sé, mil y feria de personas. Entonces se vuelve muy complicado porque pues tampoco tengo mucho empuje para publicitarlo. Entonces la brecha esta para presentar o hacer obras de teatro en lugares ya establecidos es difícil. Por eso ayudan mucho estos proyectos alternativos como Plan B o en la misma calle o en auditorios más pequeños. Pero también al mismo tiempo le llegas a menos personas porque los foros son más chicos, ¿no? Entonces creo que ahí también pudiera faltar voluntad por parte de las instituciones que se dedican a fomentar el teatro de alguna manera, como el Isauro, como el Nazas, como el mismo ayuntamiento, pues para que haya más facilidades, ¿no? Sí, y de hecho debe de haberlas. Creo que cada teatro tiene una subvención tripartita, ¿no? Federal, estatal y municipal. Entonces, tengo entendido que los teatros tienen reservadas cierto número de funciones al año para estos casos. Yo me acuerdo cuando tú estabas en el R. Mijares que yo fui a varias obras ahí, y estaba barato, o sea, creo que eran 80 pesos. Yo me imagino que de alguna manera ustedes subvencionaban algo, les prestaban el espacio así sin cobrarles, ¿no? Sí, de hecho, cuando nosotros el espacio estaba en 1,500, 2,000, cuando en el Garibay estaba en 7, por ejemplo, ¿no? Sí, no. O en 6, por ahí. Y el teatro está bonito. El teatro es funcional, es bonito. Nosotros lo... Es funcional. Sí, porque era un auditorio. Ajá, sí. Y estaba a suelo raso. Ajá, estaba a suelo raso, pero... Se metió una excavadora y se hizo el declive para la isóptica de la butaquería. El profesor Salomón Atille, que fue mi director, fui su asistente, mi maestro de vida también, ya fallecido. Salomón Atille, muy reconocido. Actor, director, orador, maestro. Fue el que de alguna manera trajo la Casa de la Cultura aquí a Torreón, pero... O sea, él sí pionero, pues. Él fue uno de los pioneros. Ajá. Miembro del Teatro Estable del Teatro Isauro Martínez, dirigido por Rogelio Luébano, por Jorge Méndez. O sea, una personalidad muy importante en la cultura aquí en La Laguna, sobre todo en el teatro. Insisto mucho porque siento que son los nombres que incluso a nuestra edad, que ya no estamos tan jóvenes, ya no los recordamos, ¿no? Entonces por eso insisto y pregunto para que quede documentado. Sí, Salomón. Pues, hubo personalidades muy importantes, Salomón Atille, Fernando Martínez Sánchez, que fue el director de la Casa de la Cultura de ese entonces, Ciro Alvarado, actor de teatro, Lucy Borrego, actriz inconmensurable, muy importante, que se me quedó muy grabada la frase en una de esas juntas donde no nos podíamos poner de acuerdo los teatreros en el Garibay. Se levanta Lucy y dice, ¿saben qué? Casi nos dice, ¿saben qué? Casi dice, el público no va a venir si no lo sorprendemos en el escenario. Eso se me quedó grabado para siempre y el público no va a venir si no lo sorprendemos. O sea, esto que dices de la estética, ¿no? Que te conmueve. La construcción de la ficción, cómo se narra la historia, la verdad escénica. ¿Y qué estaban discutiendo que se levantó y dijo eso? Estábamos discutiendo acerca de la calidad de las obras. Ya. Sí, porque también... O sea, ha sido la misma discusión durante décadas. Es que somos... Bueno, no sé si sea autocrítica, pero sí somos como que... ¿cómo te quiero decir? Sí hay cierto canibalismo. En ese entonces había mucho canibalismo. Te estoy hablando de los 90s. Mucho. Pues y había... Todavía. ¿Qué te refieres con canibalismo? Comerse unos a otros. O sea, con la verborrea y todo hacerse eso, ¿no? Mierda entre ustedes. Pero aún así había... No, pasa mucho entre reporteros también. Sí. Bueno, en el gremio artístico. Sí, pero hacerse, como tú dices, es por ego. Sí, es por el ego. Entonces el canibalismo también es por el ego. Ahorita yo me estoy moviendo en el ámbito musical grupero porque tenemos nuestro programa. Mira qué bonito. Y también... ¿En dónde? En Multimedia Digital. Okay. Sí, tenemos nuestro propio canal de internet, canal 4.mx, y transmitimos por YouTube, por Facebook.
más de 1,5 millones de personas alcanzadas. Wow, muy bien. Y veo, y ese canibalismo es más que por ego. O sea, es decir, no nos nubla pues la razón, el ego, Ajá. y no vamos al objetivo. Y se levanta Lucy Borrego y dice, lo único que nos falta es sorprender al público en el escenario. Ajá. Con eso pues nos... Pero digo, a mí me llama la atención que a pesar del canibalismo que había, estaban todos sentados en una mesa dialogando sobre la calidad de las obras. Eso de alguna manera es un acto colectivo, aunque cada quien traiga su ego en la espalda, ¿no? Sí, porque había teatristas muy, muy interesados en que esto avanzara, ¿no? O sea, en realidad sí nos interesa que avance el teatro, pero no lo podemos hacer, digamos, siendo egoístas. Sí, tenemos que hacer a un lado el egoísmo. Ya había escuchado previamente de otra persona que también ahí es teatrera, que precisamente en los 90 fue cuando hubo un boom interesante. Era un boom interesante porque todavía estaban vivos grandes maestros como Rogelio Luébano, Jorge Méndez, por ejemplo, el doctor Alfonso Garibay, y de alguna forma eran como los maestros que nos representaban a nivel nacional. Sí, que había mucho teatro. Luego ya vino como la época de la violencia y pues evidentemente se deprimió. Obviamente. Eso y prácticamente todo. Pero sí venía en alza interesante. No sé si dependía totalmente de estos maestros que se han ido yendo o si las bases no quedaron tan sólidas como para que ya no fueran indispensables estas personas. Yo te voy a decir algo, y es curioso. Mi generación anterior, tú podías encontrar actores de carácter. Señores, señoras, gordos, altos, morenos, blancos. Ahorita son puros chavos. ¿Cómo haces una obra de teatro de un personaje de 60 años? No hay. Y si los hay, es 1 o 2. Sí. Inclusive yo, a la joya puedo hacer un personaje de 50 años, pero no puedo hacer un personaje de 70. No. ¿Sí me explico? Sí, y porque, entre comillas, a lo mejor actuaban de chavos y luego se pusieron a chambear, ¿no? Entonces dejas de actuar. Entre comillas lo digo. A lo mejor por eso está dando este fenómeno. Los chavos le entran porque pues son chavos y lo hacen. Y pocos se quedan ya en la carrera, ¿no? Así es. Y bueno, y lo curioso es que también los actores de antes, que eran de carácter, con una voz increíble y sin ser actores profesionales, fueron a dar a varias muestras nacionales de teatro. Inclusive el profesor Salomón Atille de alguna forma fue elogiado por Ludwig Margules, que es un director que ya no está con nosotros, pero que fue de los más importantes en la historia del teatro en México. Siempre han tenido a los actores de La Laguna como actores muy, muy talentosos. Oye, mencionas el término actores profesionales. ¿Qué te profesionaliza en el teatro? ¿Estudiar actuación? No, o sea, es relativo. Sí, ¿no? La profesión, mira, por ejemplo, no sé si viste la última obra de la Muestra Nacional, Convivio del Difunto. No. Pero, o sea, ellos pertenecen a la Muestra Nacional, ellos pertenecen a la Compañía Nacional de Teatro. Sí. Cuando ves a un profesional en la escena es porque es lo que estábamos platicando con la película de Bardo que decía Jorge. O sea, no te das cuenta. Eso es lo profesional, es eso. Ya. ¿Sí me explico? Sí. Es más, ni siquiera te acuerdas del director. O sea, en el teatro hasta la profesionalidad es algo que se siente, ¿no? O sea, montan tan bien la obra que no te das cuenta de los detalles, de quién dirigía, de qué sonidito había entalado, de la escenografía, porque está tan buena que te envolvió y... Exacto, te envuelve. Tienes que ver 3 veces. Sí, entonces, pero, por ejemplo, yo que estoy como en una cuestión bifrontal, que soy público y que soy, digamos, soy teatrista, creador y todo eso. Sí, acá estoy disfrutando como público, pero por acá estoy viendo qué bien. O sea, está organizado. Para mí, esta obra, la última, El Convivio del Difunto, con Arturo Beristain y otros grandes actores, actrices sobre todo, fue una clase de dirección escénica, fue una clase de actuación, fue una clase de voz, fue una clase de todo. Para mí como teatrista, como público, me envolvió, ¿no? Entonces es donde ves tú lo profesional, donde no hay errores. ¿Sí me explico? Sí, Tú sabes que no hay errores, ¿no? Entonces... Que no es cosa fácil, ¿no? Y lo que están haciendo no es cosa fácil, ¿no? O sea, en el cine, pues puedes... Corte, espérense, no sé qué, Y aquí es... Si queremos hacer un parangón, una analogía, cuando ves a Messi jugar, qué fácil. O cuando ves a cualquiera de estos jugadorazos brasileños, mira qué
Que nomás tocas la bola. Inténtalo, a ver si puedes. Tú hazlo. Entonces, eso es lo profesional. Bueno, yo sí puedo, pero en general... La mayoría de las personas no pueden. Sí. Eso es, digamos, lo profesional, ¿no? Sí, cuando algo se ve fácil, pero no lo es. Qué gran definición, muy bien. Y una pregunta, ¿el público en esta muestra nacional sí se dio cuenta de eso? O sea, entiendo que en el teatro hay una tradición por ahí de que cuando la obra es muy buena, aplaudes mucho tiempo y si es extraordinaria te pones de pie, ¿no? Aquí se hace eso. Sí, se hizo. Yo, por ejemplo, para que yo me ponga de pie, está difícil. Es más, no sé, nada más me he puesto de pie una vez. No ¿en serio? ¿En serio? En 35 años. Con 35 años nada más. Pero no es ¿Con grosería. cuál? ¿Recuerdas con cuál? Aventurera. Con una Omar Chaparro. Con la del Negro Durazo. que me tocó verla cuando todavía no hacía teatro. Fui al Cine Princesa cuando todavía estaba de pie. Y tenía mi servicio social en prevención social. Entonces iba a los cines y checaba los baños y checaba que no estuvieran ahí haciendo cosas y todo. Y checábamos las películas, la calidad y que no se rompiera la cinta y todo lo demás. Entonces me decían, Alvarado, vámonos aquí nos toca ir a un teatro. A un teatro. Sí, al Princesa, el que está enfrente de la Plaza de Armas. Ok. Entramos, o sea, el Teatro Nazas. Haz de cuenta que era un cine. Enorme, ¿no? Con doble piso y todo lo demás. Y que empieza la obra y salen muchachas así como cabaret y como table. ¿Qué es esto? Es una obra de teatro y luego teníamos un formato. ¿Cómo se llama? Lo negro del Negro Durazo. Pero aún así, en mi inexperiencia de teatro, que todavía no lo hacía, tenía 15 años. Ok. Yo empecé a los 17, 18. Pude apreciar que el personaje del Negro Durazo haz de cuenta que era el Negro Durazo. Ya después me enteré de quién era ese. Lo interpretaba también. Ese personaje ignominioso, después ya supe quién era. Y ya comparé con lo que había visto y era un personaje tan torvo, tan torcido que... Y estaba allí, estaba en escena, estaba frente de mí. Entonces eso fue como lo más interesante. Pero no aplaudiste, esa no fue la que te paraste. No, nada más me quedé sorprendido por las chicas que andaban ahí bailando casi desnudas. Ya nos salimos y todo eso. Pero el público que se puso de pie en algunas de las obras, en algunas de las que estuvieron muy bien. Nada más quedó la anécdota pendiente de a cuál te paraste tú, la única que te paraste. Recuerdo. ¿No te acuerdas? Precisamente por eso no recuerdo. Ya, bueno, bueno, a lo mejor me paré, y eso me paré porque digamos que todavía no tenía mucho tiempo en el teatro y me dejé llevar. ¿Cómo se dijo? Llevar el público al pararse en esta muestra nacional de algunas obras. Es decir, cuando el público es, digamos, de alguna manera virgen, pues obviamente es una explosión de cosas que suceden en el escenario que lo hacen que al final se ponga de pie, ¿no? Sí. Y eso, digamos, es como una cuestión como... ¿Cómo se puede decir? Como un público pues totalmente nuevo, noble. Exacto, solidario, ¿no? Solidario, pero como infante, ¿no? Sí, te entiendo. Sí, como infante que y claro, o sea, pues estás viendo a Verónica Merchant hacer una obra de teatro muy padre y luego estás viendo a Arturo Beristain, pues obviamente que un público que no está muy acostumbrado al teatro, pues... va a quedar impactado. Exacto, como yo me quedé impactado con la obra cuando todavía no empezaba a hacer teatro, pues me levanté a aplaudir. Ya. De en adelante ya no. Entonces, Nunca más. No. Y no te digo que no sea... Por eso, sino yo aplaudo a rabiar, ¿eh? Cuando me gusta algo, aplaudo a rabiar. Que quede claro que no es por insulto, sino porque le das mucho valor a ese gesto. Es que si puede haber en el futuro una obra que me despierte tal catarsis, porque bueno, hay que recordar que no nada más soy público, sino soy teatrista. Entonces, si como teatrista me despierta una catarsis tal, porque yo fabrico catarsis o propicio catarsis, entonces quiere decir que es una obra grandiosa, ¿no? Para mí. Porque a lo mejor a lo mejor el público no se levanta. Y yo sí. Y yo sí me puedo levantar, ¿sí me explico? Porque a ti te provocó. A mí me provocó. La catarsis, sí hay una catarsis, o sea, ese momento de pararse y aplaudir. Eso es catársico. Pero psicológicamente también es un plus como a ir al teatro, te sirve a ti. Es que la catarsis es imprescindible en el teatro.
En mayor o menor medida. El público, la audiencia tiene que llegar a ese momento catártico. Esa es la idea del teatro. Wow. Es la idea del teatro. Y se da ahí en ese aplauso final. Sí. Y durante y ahí. En el final es los rusos, el aplauso ruso es hacer esto. Cuando tú vayas al teatro y el público empieza a hacer así sin saber por qué. ¿Durante la obra? No, al final. No así, sino con pausas. Con pausas. Ajá. Eso es la mayor catarsis en aplausos que se puede existir. Y se le llama el aplauso ruso. ¿Por qué? Pues porque en esa época se hicieron, estamos hablando del siglo a principios del siglo XX, sobre todo con Stanislavski. Ajá. Con estos montajes realistas de Chekhov, de Ibsen. Yeah. Entonces el público quedaba tan impactado, tan emocionado. O sea, es colectivo. ¿Cómo? A lo mejor es un espasmódico, o sea, es un espasmo, ¿no? Entonces... Se estás diferenciando el aplauso. Sí, exacto. Estás diferenciando el aplauso. Es más como, o sea, incluso no es fingido, es natural, ¿no? O sea, porque estás así como impactado. Pues. Es colectivo, pero también he caído en la cuenta que es una cuestión rítmica. Es de alegría. ¿Sí? Es todo. Es una catarsis. Wow. Alejandro, ¿y te ha tocado ir a alguna obra en donde nadie aplauda? Que todos se queden, qué porquería acabo de ver. Sí, y no voy a mencionar no voy a quemar esa obra. Sí, porque a veces los artistas trabajan para ellos. Ya. Deben de trabajar, o sea, todo es para el público, es comunicación. O sea, tú no puedes hacer tus locuras sin pensar en el... No esperes a que el público te entienda tus... ¿Cómo se llama? Lo que eras, pues sí. Lo que traes adentro. Tus conceptos. Lo que tú estás sintiendo. Exacto, sí. Es decir, te das cuenta cuando la puesta en escena está encaminada a comunicar. Porque no debes dejar de lado ciertos elementos primigenios de la comunicación. Cuando los olvidas, entonces cuando el público te queda... ¿Qué? Como tú, ¿no? ¿Quién comentó? ¿Qué? Alguien comentó acá que estamos platicando. Sí. Una vez nos tocó ir a ver una del proyecto Laramie. Ya voy a andar quemando gente. Pero fue ahí en el NASAS, pero el público estaba también en el escenario. O sea, era teatro de cámara, le dicen, Teatro de cámara o teatro en el... Y fue una cosa que duró como 3 horas. Y fui con un amigo actor, bueno, el mismo macedonio, y el mismo macedonio necesitaba una cuchara para sacarse los ojos, pero porque no pasaba nada. O sea, llevábamos 1 hora y media sentados y sentíamos que no había sucedido nada, entonces ya estábamos algo aburridos. Y los demás también, yo creo que hasta los actores. Entonces, yo creo que quisieron ser tan documentales que rayó en lo pretencioso y no se entendió nada. No se entendió nada, a menos a mi juicio, que no soy nada experto, ¿no? Entonces, no nos salimos nomás porque era teatro de cámara y pues se nota más. Sí. Pero si no, si nos hubiéramos salido, ¿no? Sí, eso es una grosería para la audiencia de pronto, bueno, para el público hacer eso, ¿no? Pero bueno, ¿cuál obra? En esta muestra, ¿hay una obra que te haya conmovido mucho? De las que vi, pues, obviamente, la última. La de Convivio con... Bueno, fue catártico, a lo mejor... Sí me conmovió porque de repente ves diferentes lecturas en un texto. Para empezar, bueno, por ejemplo, la del Convivio del Difunto, que actuada por este gran actor, que qué bueno que lo vi porque ya es grande. Pero cuando se acaba la obra y está ahí en el escenario, parece un niño. O sea, tiene la energía de un niño. Órale. Los actores debemos hacer así, tener energía. También se me quedó grabado con unas chicas que están en el palco. Ajá. Del lado derecho, público. En el Isauro. En el Isauro. Estaban tan emocionadas que veían al actor principal y se reían y lloraban y todo. Y el actor principal pues nada más les decía así, como si fuera un rockstar, ¿no? Las chavas no podían, estaban en una catarsis total, ¿no? Órale, ajá. Porque el trabajo fue de todos, pero bueno, obviamente él es el protagonista y el primer actor, pues fue muy, muy, muy padre, muy extraordinario, ¿no? Entonces, ¿pero qué me preguntaste? Ya se me fue. No, que la que más te haya conmovido. Ajá. Sí, por ejemplo, en esta obra, de repente vi un neoclásico ahí.
un estilo neoclásico porque estaba ambientada en los 60s. El vestuario, haz de cuenta que te transportaban a los 60s. Wow, muy bien. Las posturas de las chicas eran neoclásica. ¿Sí me explico? Sí, como todos los detalles le tuvieron... En los 60s así se paraban, como si fuera neoclásico. Y luego de repente, la anécdota pues versa acerca de un señor que se muere, pero todavía sigue hablando. Y el doctor avala eso y después nos damos cuenta que él hizo todo eso para descubrir la traición de su mujer. Órale. ¿Verdad? Entonces, pero en el Inter dice tantas cosas filosóficas y del el amor a la vida y todo lo demás, que tú dices, eso conmueve mucho, ¿no? Porque te deja una gran enseñanza. Y de repente ves a Hamlet ahí, o sea, ¿por qué? Porque están hablando de un fantasma. O sea, ves tantas lecturas en una obra tan bien hecha y digamos, símbolos y signos subyacentes que, digamos, por lo menos yo como tetrista, yo vi, ¿no? Y lo disfruto mucho, ¿sí? Entonces, esa fue una. Y la otra que me gustó mucho, pues, es la de Verónica Merchant, que se llamó Julieta tiene la culpa, en donde confluyen 3 personajes de la literatura, de la dramaturgia mundial, como es Nora, de Casa de Muñecas de Ibsen, Nina, la gaviota de Chekhov, y Blanche Dubois, del tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. 3 personajes de esos, compadre? ¿Las 3? 3 personajes femeninos que confluyen en un teatro y que no alcanzan a llegar a la función. Les cierran la puerta y ahí están conviviendo entre ellas. Y la obra que se está representando atrás es Romeo y Julieta. ¿Sí? Eso me parece importante. Lo estaba también dialogando. Pero también porque leí, hay una discusión o había una discusión algo intensa ahí en redes sociales que me topé acerca de que hoy muchos teatreros buscan que los productos que están ofreciendo o las puestas que están ofreciendo tengan alguna función social o un mensaje social. Impacto. La verdad es que yo no estoy tan de acuerdo. O sea, yo creo que al final lo que va a ser valioso una puesta en escena o una película, pues es la historia. Ya después, si la historia trae alguna reflexión, un mensaje, no sé, pues es un plus, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Porque entiendo que hay una corriente que está creciendo en torno a que vamos a hacer teatro, pero que tenga un enfoque social, político, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Mira, en las últimas en las últimas muestras estatales de teatro, la consigna del jurado es aceptar obras que no hablen de denuncia. De denuncia, pero fuerte. Aceptar obras que no hablen de denuncia. Sí, o que sean fuertes o que sean crueles, cruentas, ¿no? Sino que sean obras que sean esperanzadoras. O sea, que no desanimen. Sí, que el final no sea trágico. Pues, exacto, ¿no? Sí. Y la verdad es que... O sea, puede ser feminicidio, pero que el final sea esperanzador. No te aceptan una de feminicidio. Por ejemplo. No te la aceptan. ¿Sí me explico? Nosotros fuimos con Luz de Gas. Y es una obra que trata acerca del gaslighting que que le hacen a las mujeres, ¿no? A las esposas y todo lo demás. Pues obviamente, bueno, la factura no estaba bien hecha. En realidad, sí estuvimos muy deficientes en cuestión estética y todo lo demás. Actoral, incluso yo era el protagonista. Pero lo que más ellos resaltaron era la forma en cómo... El mensaje que estábamos dando, porque estábamos dando un mensaje que supuestamente las mujeres no tienen ninguna alternativa para salir adelante. Y nosotros le decíamos, claro que sí, si una mujer ve que su marido, que este personaje le está haciendo gaslighting a su esposa, obviamente se puede sentir identificada y puede cambiar su vida. Después en una reunión llegó una chica y me dice, gracias a ustedes terminé a mi pareja. Mira. Vi la obra, me impactó tanto que reflexioné y dije, ya no quiero estar con eso. Sí, o sea, la reflexión no tiene que estar así masticada ya en la boca, ¿no? Pues sí, es trabajo de la audiencia. No, y todo está sujeto a la interpretación. Entonces. Así es, y claro que me gustan las puestas en escenas con contexto social, pero no tan documentadas, porque entonces ya no es tanto teatro. Ya es... performance. Un cuentacuentos casi. O sea, es decir, lo que vi yo en la muestra nacional
se parecía más a un cuentacuentos que a una escenificación. Ya. Y todas con humo. Todas las obras empezaban con humo. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué el humo? O sea, incluso hasta las obras de calidad empezaban con humo. ¿Con humo siempre? Volver a Fuente Ovejuna, que fue también esta me encantó. Fue una excelente obra de teatro. Sí, escuché que estuvo muy buena. Sí. Donde se compaginan la ficción y el distanciamiento, porque a veces el querer usar el distanciamiento, abusan de él y ya no es distanciamiento, ya no es una cuestión artística, sino es una cuestión como una licencia que se da nada más. ¿Sí? Oye, una pregunta. ¿Tener el juicio tan educado a la hora de ver una obra te afecta para bueno, no que te afecte pues, pero pues sí, bueno, te afecta, le voy a poner esa palabra, para ir a obras menos profesionales? O sea, si tú vas a una obra en Torreón, te afecta para no disfrutarla, porque finalmente debe de ser disfrutable en cierta medida, ¿no? Aunque no esté perfecta con todos los detalles que uno espera. Sobre todo tú desde tu juicio, que ves tantos elementos. Fíjate que, como decía aquí, compañero, el güero, le puedes decir. El güero. No, como el güero. No, así como decía Jorge. Aborrezco lo pretencioso. Lo pretencioso a mí aborrezco totalmente, ¿no? Cuando quieren ser pretenciosos. Y aparte se nota. Obviamente, porque... Bueno, es la idea, pero sí respiras cuando una persona no expresa genuinamente algo que él cree, lo identifica, ¿no? Así es. Y sucede mucho la verdad en los grupos de artistas. Sí. Me parece, ¿no? Sí, pero es por esta falta de juicio, o digamos, tienen que pasar años para que más o menos ahí maduren en ese aspecto. Pero siempre ha sido así como que no me gusta. Si a eso va, entonces, para que madure el teatro en la Torreón, no nada más hace falta que los teatreros hagan propuestas, sino que también la audiencia se vaya educando para que crezcan juntos, ¿no? Sí, porque, mira, por ejemplo, si un artista escénico pretencioso, presenta ante un público que a lo mejor no está muy avesado, lo está engañando, o sea, le está, digamos, educando a ver ese tipo de teatro, o mal formando en ese tipo de teatro. Yeah. Y lo que no se me hace bien, o sea, lo que no está padre, es que el público se vaya con eso, ¿no? Y otra faceta, que a lo mejor ahí el teatro se llenó porque era Diego Luna. Recuerdo que hace unos años vino Diego Luna, se presentó un monólogo, más bien a interpretar el aullido de Allen Ginsberg, ¿no? Y se llenó, tan se llenó el teatro que afuera había gente y les pusieron ahí una pantallita, el Isauro. Y en el escenario nada más había una silla, una mesita y una botella como si fuera tequila, o no sé. Y yo, al menos como a mí me gusta mucho ese texto, pues me gustó lo que vi. Yo no sé si técnicamente o no Diego Luna en este caso lo hizo bien, pero la producción pues no era nada, nomás era una silla y una luz y se acabó. Y la gente terminó muy contenta. Lo mismo me pasó con un argentino que iba, un señor que ya bastante grande, que hizo un monólogo sobre el túnel de Ernesto Sábato. Y ahí el teatro no estaba lleno, pues había buena entrada. Y pues aunque en la obra, en la novela, pues hay varios personajes, él nada más como que va narrándote pues la novela, que es una novela corta. Y terminas, o al menos yo terminé muy satisfecho. El monólogo se estila mucho, se usa mucho en La Laguna, casi no se presenta, sobre todo con gente de aquí. Pero es lo que se lo traen de fuera. ¿Sí se estila? Pues, no recuerdo yo tanto. Ale decía que eso no es, o sea, si no cuenta una historia, pues no es tanto como un teatro, ¿no? O sea, es un monólogo actuado. No, pero el monólogo sí es teatro. El monólogo es teatro, obviamente. Y yo creo que es uno de los más antiquísimos, los monólogos, porque los podemos encontrar en las tragedias griegas, en los prólogos, en los epílogos, en Shakespeare, en los apartes. Pero ahora se abusa. Donde el personaje. No, y hay monólogos en donde tienes que interpretar a lo mejor a 20 personajes. Esa es la particularidad del monólogo. El monólogo. Hay una interpretación. El personaje principal se parte en varios para hacer otros, para poderse contar la historia a sí mismo y poderla contar. Y por lo general está abierto al público, es decir, hay un contacto, una interacción con el público por lo general.
No es lo mismo con el soliloquio, que ahí ya no hay una cuarta pared y se habla como a sí mismo, ¿no? Ah, ya. Es locuaz, es decir, por eso la palabra loco viene de locus, hablar, locutor, y loco, está loco, es que habla solo. Habla solo. ¿Sí? Y el soliloquio es eso, es estar hablando solo. Y el cuentacuentos también es como otra vertiente del monólogo. La pantomima, otra vertiente del monólogo. Uh-huh. Pero el monólogo es esencialmente teatral. Uh-huh. Precisamente por este dispendio de personajes que se pueden, digamos, producir en la escena por un solo actor, ¿no? Entonces, ahorita que me preguntaba acerca de esta... que si he visto obras así, me tocó ver una en la Muestra Nacional de Teatro, en el Teatro Garibay, de San Luis Potosí. Yo me salí, o sea, es decir, y también otros dos compañeros se salieron, porque veíamos que el rollo del actor era monólogo, que el rollo del actor no era una cuestión empática, sino era contar su historia. Mírenme, o sea, vean. Admírenme. Admírenme lo que he hecho en el teatro, admírenme lo que he hecho con mi familia y todo lo demás. ¿Directote? No era, digamos, no era, ¿cómo te quiero decir? Presuntuoso. Okay. Es decir, no era presuntuoso, incluso era auténtico. Pero fue egoísta en ese aspecto, ¿no? Porque de repente lo vemos contando su historia de cómo empezó en el teatro y que hizo una familia y todo lo demás. ¿Y luego qué? ¿Y ahí cuál es tu percepción? O sea, ¿cómo llegas a la decisión? ¿Es algo mal dirigido? ¿Pero te molesta? Me molesta porque o sea, ahí me puse muy nietzscheano porque fue muy autocompasivo. Hay una escena donde está contando... Ahí es donde yo me salí. Donde saca una cerveza y casi ya sabía lo que iba a decir. Yo tomaba mucho. No, me fui, ¿no? Me fui. Entonces digo, no es... A mi punto de vista... no es una obra para una muestra nacional de teatro. Esa es una obra para una muestra municipal. Local. Una muestra de la colonia. Sí, la verdad sí. Y si yo la veo en una colonia, me va a encantar. Ajá. Me va a gustar porque sé el contexto. Sí, si es una muestra nacional, pues tú estás pidiendo más calidad, ¿no? Más calidad y obviamente... Y una historia más genérica. Un dispendio de inteligencia y de poesía escénica es lo que yo pido, ¿no? Sí, y el acto de alguna manera de salirte también es un acto... Bueno, le voy a poner esta palabra, pero supongo que... O sea, un acto educado en términos de... Aprecias tanto el teatro y conoces tanto de teatro que dices, no la voy a disfrutar. O simplemente si estás fijando postura, ¿no? Pues no me gustó y me salgo. Sí, y la verdad es válido. No lo puedo hacer con un teatro si estoy en medio de la botella. Bueno, sí lo podría hacer, ¿no? Pero sí me explico. O sea, es decir, ahí fijo una postura de que no me gustó y me salgo, ¿no? Y la gente a lo mejor va a decir, ya se le va el camión o algo, ya es tarde o algo, ¿no? Pide el Uber. Una pregunta, ¿cuál es el teatro o el escenario más bello o que más en el que te has presentado? Que tú digas, este escenario me encanta. Ajá. Me puedo presentar en el Martínez y no puedo ver su belleza arquitectónica. Yo creo que el escenario más bello es el que construye uno. Oh, muy bien. Es el que construye uno con la ficción. O sea, puede ser en Bellas Artes, puede ser en el Teatro Martínez, en el de Guanajuato o en el Teatro Juárez de Guanajuato. Pero de alguna manera sí influye, ¿no? O sea, llegas como, al menos como espectador, pues. Digo, la pregunta de Jorge era como actor, pero como espectador. Pues, como espectador, obviamente, pues llegas a un teatro y a un teatro de esa envergadura y dices, pues me siento bien, ¿no? Estoy... Y no voy a ir así como andas tú hoy. Pero como actor no te afecta. O sea, tú tienes que... No me afecta, no. Bueno, a mí en lo personal no me afecta. Sí, obviamente, sí estoy consciente de que puedo estar en un gran teatro. Ajá. No, lo que sí me afecta es poder construir en la escena una ficción y me afecta también el público que vaya a estar ahí. Que yo pueda entablar esa comunicación con el público. Sea el teatro que sea en la calle. Yo he estado actuando en la calle y para mí el público que sale con una silla de sus casas y ve una obra de teatro callejero en la cancha de su colonia,
es igual al público que va al Teatro Martínez, que puede ir al Teatro Martínez. Sí, pues sí. Que son seres humanos, ¿no? Y una pregunta que no la quería dejar pasar a nivel nacional, es una vil curiosidad. Es sectario este tema de presentarse en el Teatro de Bellas Artes, ¿no? O sea, es... desde fuera es muy difícil que tengan oportunidad de presentarte ahí, tengo entendido, o realmente es porque lo mereces y puedes estar ahí. ¿O cómo manejan ese tema del Teatro de Bellas Artes? Bueno, el pueblo manda. Cuando murió Jaime Sabines, todo el mundo se agolpó ahí en el Teatro de Bellas Artes a escuchar, ¿no? Una pantalla, porque pasaba una pantalla, y también creo que ahí estuvo Jaime Sabines con su sus poesías, ¿no? El mismo caso de Juan Gabriel, que se presentó, o sea, te ahí. refieres que cuando hay mucha gente que lo sigue, pues vas a terminar en Bellas Artes, pues, porque... Sí, o sea, finalmente Bellas Artes sí entiendo que es un teatro, digamos, con cierta categoría, ¿sí? Y que tiene que conservar esa categoría. Pero se engrandece cuando recibe al pueblo. Ajá. Porque de hecho el teatro pues fue construido con recursos públicos, ¿no? Y se sigue manteniendo, creo yo, con recursos públicos. Entonces, creo que en los momentos en que el Teatro de Bellas Artes recibe a un artista popular, se engrandece más, ¿no? Oye, Ale, pues nada, tenemos que ir cerrando cuando tenemos invitadas tan que hay tanto que hablar y tan enriquecedores, pues queda como incompleto, ¿no? La conversación. Esto significa que se presta para seguir platicando. Sí, claro. Y después hablar de... Porque nos faltó mucho, realmente estaba tan rico todo lo Tenemos que que hablar de la escena, de la actuación. No salieron los chismes, no salió todo que íbamos a hablar de chismes y tirar pedradas y no salió. Pero bueno, se ve que la muestra como tal fue un evento... ¿Te pareció bien organizada la muestra nacional del teatro? Ay, no puedo así verter una... sangre, cabrón. No, verter una... opinión. Sé que hubo problemas con el hospedaje y todo lo demás, pero es muy difícil organizar una muestra nacional de teatro. Y si se organiza, hay que tener cuidado. A lo mejor eso voy a ser muy, ¿cómo se llama? Muy pedestre o no sé, ¿no? Pero el ego. Los egos están... Nada más, digo, ya vamos cerrando, pero también, ya que preguntó Jorge, si el otro año se vuelve a hacer el Festival Alternativo de Teatro, ¿te involucrarías? Sí, por supuesto. ¿Cómo no voy a apoyar esa propuesta? Aparte están detrás del Festival Alternativo de Teatro, están personalidades muy importantes de toda Latinoamérica. Jacobo Tafolla, pues, es una persona muy consciente, y está apoyado por varias personalidades muy importantes. Y claro, o sea, pues humildemente ahí pongo mi granito de arena para poder apoyar esa muestra. En este año no tuve un montaje producido, pero creo que para el próximo sí. Muy bien. Incluso para proponer en la Muestra Nacional de Teatro del próximo año. Bueno, pues cerramos con tus redes, repítelas, ya las dijiste a mitad del podcast. Bueno, pues estoy en Facebook como Alejandro Alvarado. Ajá. Y ya, o sea, no soy como muy tecnológico, pero sí tengo ahí mis... No hay una compañía de sí, claro. Ajá. Bueno, es que también falto de hablar de eso. Sí. Yo tengo no es compañía, porque hablar de compañía ya se tocan temas, ¿cómo se llama? Fiscales y todo eso. Okay. Soy un grupo de teatro, se llama Umbrales. Que tiene mucho que ver con la ficcionalidad y todo lo demás. Umbrales Grupo de Teatro. Está en Instagram. Está en Facebook. En la sección amarilla. En la sección amarilla. ¿Y están preparando algo? No, este año me la pasé así, ocupado en la tele, ocupado en doblaje también. Entonces, creo que ya precisamente el domingo empieza un taller y de ahí va a surgir un montaje para el próximo año. Muy bien. Qué bueno. Entonces veremos a Alejandro Alvarado en escena el año que viene. Como director, sobre todo. Bueno, como director. Vale, pues muchas gracias. Qué bueno que viniste con nosotros. No, al contrario. Aquí cerramos el programa. Jorge. No, pues gracias por escucharnos, por vernos y pues en la semana que entra ahí les presentamos algún otro invitado. Qué animado te ves cerrando el programa. Sí. Sí, siempre he sido muy entusiasta. Sí. Gracias a todos por escucharnos. Bonito día, gracias. Libertad en comunicación. Sunirradio.com
Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.